Y me han pedido que haya preguntas para el examen. O sea, de acá, de lo que estamos haciendo, podemos poner preguntas para el día sábado para que ustedes puedan tener un examen exitoso. Ok, entonces vamos a ir con el primer caso clínico. Se los leo. ¿Se ve de atrás o no? Probablemente no. Si quieren bajar un poco más acá, no hay problema. No muerdo a nadie, no voy a preguntar a nadie, no voy a fastidiar a nadie. ¿Quieren bajen? Bajen un poco más para que estemos más en confianza. Los que están atrás, bajen. Estamos muy separados acá. Cuando yo hacía premédicas me sentaba atrás para meter vicio. Cuando entré a la facultad de medicina estaba en la primera fila. Aunque no crean, se aprende más de la primera fila. Nadie quiere entrar en la primera fila y segunda fila. Ya. Ok, primer caso. Paciente varón de 45 años de edad. Presenta síntomas leves e intermitentes de ERGE. ERGE es enfermedad por reflujo gastroesofágico. ERGE, en español, cuando ustedes lean en sus libros anglosajones, es HERD, G-E-R-D. Una de las recomendaciones que usted le hace a este paciente que presenta reflujo, enfermedad por reflujo, o sea que tiene pirosis, el paciente siente que se le regresa el alimento o el ácido, ustedes le recomiendan cambios en el estilo de vida, que es por donde se empieza. Toda terapéutica, sobre todo en ERGE, no es comenzar con pastillas, es comenzar a decirle al paciente cambios en el estilo de vida. Entonces ustedes le dicen que tiene que cambiar uno su estilo de vida. ¿Cuál de los siguientes es lo que más probablemente mejorará sus síntomas? A, ejercicios para reforzar la musculatura abdominal. B, reducir peso corporal. Pesaba 90 este paciente, decirle que tiene que bajar por lo menos unos 20 o 25 kilos. C, aumentar las grasas en las comidas. Y D, aumentar la cantidad de fibra en la dieta. ¿Okay? Esas son las posibilidades que tenemos con respecto a este paciente de 45 años que tiene reflujo gastroesofágico sintomático. ¿Cuántos están de acuerdo con la A, que hay que hacer ejercicios para reforzar la musculatura abdominal? Que me levanten la mano los que están de acuerdo con la A. Ninguno. Ok, quiere decir que ninguno. B, reducir peso corporal de 90 a 75. Ok. C, aumentar grasas en la comida. Ninguno. Y aumentar cantidad de fibra en la dieta. Ok. No sabe, no opina. Por lo menos 5 que no han levantado la mano ni para A, B, C, ni D. Así que están en blanco. La respuesta correcta, como muchos de ustedes ya lo han mencionado, es bajar de peso en el paciente. Bajar de peso en reflujo gastroesofágico, enfermedad por reflujo, es una recomendación si el paciente está con sobrepeso, que son la mayoría, que es la primera recomendación. Antes de que ustedes le comiencen a decir que tiene que tomar tal y tal medicamento, es cambios en el estilo de vida, y si el paciente está obeso, pacientes que a veces bajando 3 o 4 kilos disminuye mucho la sintomatología. Indudablemente que hay otros cambios en el estilo de vida. De los que está ahí puesto en el slide, no nos sirve mucho ejercicio de la musculatura abdominal, que sí nos sirve para los pacientes estreñidos. Los pacientes estreñidos se les recomienda mejorar la musculatura abdominal para mejorar la prensa abdominal en el proceso defecatorio. Pero en el ERGE, si ustedes le mandan a hacer a estos pacientes abdominales, el hecho de estar haciendo los abdominales aumenta la presión intraabdominal y le da más reflujo. Definitivamente un paciente que tiene sobrepeso, le mandan a hacer abdominales y ha comido recientemente el paciente, se le va a venir
el reflujo con más facilidad. Por lo tanto, no es lo más indicado. Aumentar las grasas en la comida es todo lo contrario. Las grasas es uno de los factores en los cambios del estilo de vida. Las frituras y las grasas hacen que la comida permanezca más tiempo en el estómago. ¿El agua cuánto tiempo permanece en el estómago? Si yo me tomo un vaso de agua, ahorita antes de venir me tomaba una botella de agua que estaba con sed, ¿cuánto tiempo para que pase al intestino y salga al estómago? A ver, ¿1 hora? ¿2 horas? ¿Cuánto? ¿3 horas? Fisiología. Sí, levanten la mano y díganme, no tengan miedo de equivocarse. Cuando son alumnos, no tengan miedo de equivocarse. ¿1 hora? ¿Menos de 1 hora? Ok. ¿Alguien dice que es más de 1 hora? El agua en 30 minutos más. A veces un poquito menos, pasa rápido. Pero si ustedes se comen unos buenos chicharrones el domingo en la mañana, más huevos fritos, más otra grasita por ahí, o una buena hamburguesa, o un pollo a la brasa con papas fritas, ¿cuánto demora en salir del estómago? Aproximadamente 6 horas. Mientras que la comida común y corriente, si comen verduras, sus ensaladas, un bistec, un huevo sancochado, 3 horas o 4 horas. Quiere decir que las grasas no es bueno para el que sufre de reflujo, porque va a tener más tiempo el estómago con comida y por lo tanto no pasa. Y aumentar cantidad de fibra en la dieta es indiferente para alguien que sufre de reflujo. Es muy bueno para lo que un paciente con estreñimiento, indudablemente hay que recomendarles fibra, pero la fibra en el paciente con reflujo no le quita ni le pone, o sea, no es lo más aconsejable. ¿Quién sabe y quién conoce otros cambios en el estilo de vida, aparte de bajar de peso, aparte de no comer grasas? Vamos a aprovechar la pregunta para ver cuáles son los cambios en el estilo de vida en enfermedad por reflujo. El ají, las bebidas calientes. Ají y bebidas calientes, ¿están todos de acuerdo o no? A ver, les hago otra pregunta. ¿El ají produce úlcera y gastritis? La respuesta es no. El ají es bueno. El ají no produce ni gastritis ni úlcera. El ají promueve rápidamente secreción de moco y de bicarbonato en el duodeno y no produce úlcera ni gastritis. Pero si alguien tiene esofagitis y come ají, sí le va a arder, le va a aumentar los síntomas. Por lo tanto, disminuir la cantidad de comida condimentada es lo correcto. Pero no influye en gran forma en que haya o no reflujo. Le va a doler más, va a tener más síntomas de pirosis el paciente. ¿Ok? El agua caliente no influye sobre el reflujo. ¿Algún otro cambio en el estilo de vida que le recomiendan a su paciente? Ok, el tabaco, perfecto. El tabaco promueve el reflujo, eso está demostrado. Y el tabaco no es bueno para nada en realidad, ¿no? Pero el reflujo lo aumenta, ¿correcto? ¿Qué otra cosa? Ok, el alcohol por irritante, ¿ah? Porque es irritante. Lo mismo que el ají y el alcohol es irritante, por lo tanto, no es recomendable si ya tiene esofagitis, pero no influye mucho sobre el reflujo. ¿Quién influye más sobre el reflujo? Reflujo significa que se va a regresar el alimento. Ok, la posición. Cambios en el estilo de vida. ¿Qué hay sobre la posición? ¿A qué posición se refiere? O sea, el recostarse, el echarse. Correcto. O sea, el paciente, hay que completar la frase, el paciente no debe recostarse inmediatamente después de haber comido. Debe dejar pasar 3 o 4 horas. Por eso es que le decimos al paciente, sobre todo, que coma menos en la noche, porque uno se acuesta pues en la noche a la hora o a las 2 horas de haber comido y deberían pasar 3 horas. Y si come grasas en la noche, va a estar con reflujo probablemente a la 5ª o 6ª hora. Entonces es correcto, como cambio en el estilo de vida, que el paciente decirle así, no recostarse, sino 3 horas después de haber cenado. Existe un aforisma en medicina que el ser humano debería comer como un rey a la hora del desayuno, como un príncipe a la hora del almuerzo y como un mendigo a la hora de la cena.
Eso es salud. Muy bien, cambios en el estilo de vida, cambios en la posición. Y ahí viene algo que es terapéutica. Cuando tiene paciente con reflujo, y el paciente tiene un reflujo bien importante, y el paciente se acuesta pues después de 2 o 3 horas, pero se despierta siempre con reflujo, le indica que cambie, tiene que echarse. Pero ¿cómo le indica que se eche? ¿Cómo? Ok, elevar la cabecera de la cama, pero desde las patas, no con almohada, sino desde abajo. Elevar la cabecera de la cama, no 45 grados, es mucho 45 grados. 45 grados es así. Y se va a venir para abajo el paciente. 20 centímetros. 20 centímetros es el estándar de elevar las patas, eso que equivale más o menos a unos 15 grados, más o menos. Eso permite que la cabeza esté acá, los pies acá, y haya menos gravedad para que se regrese el alimento. Muy bien. ¿Qué otras cosas saben en cambios en el estilo de vida? Ustedes van a estar haciendo esto bien pronto, ¿eh? Ustedes van a estar frente a su paciente. Y el paciente lo primero que pregunta es qué como, qué no como. Y terapéutica, los profesores cometemos el error de decirles terapéutica es pastillas, inyecciones. Terapéutico no es eso. Terapéutica es régimen higiénico dietético, por ahí empieza. A mis residentes, que son mis residentes de osteología, cada vez que paso visita y empiezan, ¿cuál es la terapéutica del paciente? ¿Omeprazol? No. ¿Qué comida está comiendo? Con sal, sin sal, y grasa, hipograsa, blanda, líquida, líquida amplia, cuánto de proteínas, cuánto de calorías, por ahí empieza la medicina. Como parte de evitar consumos de alimentos, la cafeína y el chocolate, ya que van a relajar el esfínter. Okay. Muy bien. El chocolate es uno de los primeros venenos para el reflujo. El chocolate disminuye la presión del esfínter gastroesofágico inferior. Coman chocolate hoy día en la noche después de comer una buena cena con frijoles, con arroz y con su huevo frito, y encima un chocolate, van a ver cómo van a estar con reflujo hasta las 2 de la mañana. El cacao del chocolate, la grasa del chocolate, abre el esfínter, disminuye la presión. Muy bien. ¿Qué otra cosa disminuye la presión del esfínter esofágico inferior? Chocolate es muy, muy cierto. Ok, la cebolla cruda y todas las infusiones aromáticas. Las infusiones aromáticas, anís, muña, agüita de manzanilla. Y cuando están ustedes con reflujo, que llegan a su casa, viene la abuelita y les dice, ay, mi hijito está con dolor de estómago, está con reflujo. Tómate un anís. ¡Zas! El anís empeora las cosas porque disminuye la presión del esfínter gastroesofágico inferior. Y si ustedes quieren algo peor, es el famoso bajativo. ¿Han oído los bajativos? ¿Qué son los bajativos? ¿No? Una buena comilona, dice, vamos a tomarnos un bajativo. Bajativo significa para que baje la comida. ¿Cuál es uno de los bajativos? Una menta. La menta es terriblemente mala para el reflujo, abre el esfínter y encima tiene licor, tiene alcohol, o sea, quema. Y el anisado, ese anís nájar que algunos de ustedes se toman los días viernes o sábados, como bajativo no sirve para nada. Entonces, son cambios en el estilo de vida, son los que venimos mencionando. Básicamente, bajar de peso, no comer chocolate, no comer cebolla cruda, no cenar muy tarde, no recostarse inmediatamente después. Eso es lo primero que le van a decir a su paciente. Y lo van a hacer ustedes bien pronto. Ok. Este es un paciente varón. ¿Hay alguna pregunta que quede suelta? Con toda confianza, me levantan la mano y me preguntan, me dicen, doctor, yo no estoy de acuerdo con usted, yo he leído tal cosa y no me voy a molestar. ¿Eh? Ok. Paciente varón de 30 años de edad que acude a consulta por síntomas típicos de ERGE, que se iniciaron hace 6 meses y se repiten a diario. Síntoma típico de enfermedad por reflujo es pirosis, ardor. Es una quemazón, es un fuego, doctor, tengo un fuego, y se me va para arriba. Ese es el síntoma típico del ERGE. Este paciente de 30 años de edad tiene 6 meses que se le repiten estos síntomas de pirosis. Ya cambió estilos de vida, porque ustedes le habían dicho no coma esto, coma el otro, no se acueste, y se automedica él con antiácidos en suspensión. Cada vez que tiene ardor, toma antiácidos. Marca cualquiera, Milanta, Citipa, hay como 20 marcas, hidróxido de aluminio.
No presenta disfagia el paciente, no hay disfagia, no hay pérdida de peso, no ha habido hemorragia digestiva en ningún momento. ¿Cuál es el siguiente paso? A, endoscopía digestiva alta. B, radiografía de esófago, estómago y duodeno. C, monitorización ambulatoria del pH por 24 horas, o sea, pHimetría. Manometría esofágica o empezar tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. ¿Ok? Entonces, tenemos un paciente de 30 años cuyo síntoma es pirosis, pero que no tiene ningún otro signo de alarma. ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Cuántos están de acuerdo en que se le haga una endoscopía digestiva alta? Como primera instancia, el primer paso. ¿Ninguno? Ok. 1, 2. No puede ser que tampoco quieran endoscopía. O sea que me muera de hambre porque yo hago endoscopías. B, ¿cuántos harían en lugar de endoscopía una radiografía de esófago, estómago y duodeno? Ninguno. Se fundí con los radiólogos. pHimetría, C. pHimetría es que le ponen un catéter a uno y ahí miden durante 24 horas si hay o no hay reflujo. ¿Ninguno de ustedes? ¿Ninguno pide pHimetría? ¿Sí? Ok, pHimetría. Manometría esofágica. Manometría sirve para ver la presión del esfínter esofágico inferior. Normalmente el esfínter esofágico inferior tiene una presión de 30 milímetros de mercurio, mucho mayor que la del estómago y mayor que la del esófago. Esa presión baja a cero cuando come y después vuelve a tener su presión normal. Y eso se puede medir con manometría. ¿Cuántos harían manometría? ¿Sí? 1. ¿Y quiénes le comienzan inhibidores de bomba de protones inmediatamente? 1, 2, 3, 4, 5. O sea que hay como 40, no opina, no sabe. Me han levantado la mano bien poquitos. Ok, la respuesta correcta, y esto está revisado en las guías americanas y europeas, es que si ustedes tienen un paciente menor de 40 años, 45 años, que no tiene síntomas complicados de ERGE, que solamente tiene pirosis, ustedes pueden y están autorizados a arrancarles inhibidores de bomba de protones ya y darle una prueba terapéutica de 30 días. Si el paciente en 30 días mejora, desaparece su pirosis, el diagnóstico está hecho, ¿no? La endoscopía no es necesaria, a menos que el paciente después de 30 días no mejore. La radiografía de esófago y duodeno no nos ayuda gran cosa, muy poco. La monitorización de pH, la pHimetría, no es de elección. Se debe esperar, hay una fase en la cual hay que pedirle a pacientes que no mejoran, pacientes que tienen ciertas condiciones, porque es cara, es cara. La manometría igualmente es cara, que no debe arrancarse con manometría. Manometría básicamente se usa si el paciente tiene que ser operado, que es una terapéutica muy al final, cuando no funciona, no hay mejoría en el paciente con cambios en el estilo de vida y con inhibidores de protones. Los inhibidores de bomba de protones, llámese omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, etcétera, etcétera, todo funciona más o menos igual, es la base del tratamiento en la pirosis y en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuando ya hay sintomatología. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún comentario? Ok, en el paciente anterior le indicamos inhibidor de bomba de protones, ¿correcto? ¿Qué dosis? ¿Y a qué hora se lo damos? A, 40 miligramos, 2 veces al día, media hora antes de los alimentos, por 6 a 8 semanas. B, 20 miligramos, 3 veces al día, media hora después de los alimentos, por 6 a 8 semanas. C, 20 miligramos, 3 veces al día, media hora antes de los alimentos, 6 a 8 semanas. O 40 miligramos, 2 veces al día, media hora antes de los alimentos, por 6 a 8 semanas. O sea, los inhibidores de bomba, ¿a qué dosis? ¿20 o 40? ¿Antes o después de los alimentos? Antes de los alimentos. ¿Cuántos creen que deben ser antes de los alimentos? Ok.
¿Cuántos creen que debe ser después de los alimentos? 1, 2, 3. Y la dosis es 40 miligramos cuando hay sintomatología. 20 es muy poco. Se usaba 20, pero ahora se ve que es 40. La respuesta es antes, media hora antes. Los inhibidores de bomba se dan media hora antes de desayuno y media hora antes de la cena. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Alguien me puede decir por qué antes y por qué no después? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído? ¿Alguien se le ocurre? Usen su cabecita para pensar. ¿Qué son los inhibidores de bomba al final de cuentas? ¿Qué bomba? ¿A qué bomba inhiben los inhibidores? A ver, fisiología. ¿Dónde se forma el ácido clorhídrico? ¿En qué célula? Parietales, correcto. Células parietales. ¿Y qué significa la bomba de protones? No es la bomba de Corea, sino es la bomba de protones. Fisiología. Para que salga, se forme el ácido clorhídrico, hay que juntar el ion hidrógeno con cloro. Entonces hay una bomba en la célula parietal que hace salir hacia afuera de la célula al potasio y al hidrógeno, al ion hidrógeno, y ingresar y dar la vuelta con cloro. Cuando se inhibe a la bomba, porque se inhibe a la tepeasa, que es como actúan estos medicamentos, se apaga la bomba y ya no sale el ácido clorhídrico hacia afuera, no encuentra el cloro, no hay cloro en ese momento, o está libre, el cloro está con alguien más y ya no hay ese círculo para formar ácido, o sea, yugula el ácido. ¿Correcto? Eso es el inhibidor de bomba de protones. Pero para que funcione y se pueda inhibir la célula parietal, esta tiene que estar en actividad. O sea, si ustedes agarran a la bomba de protones apagada, llega el medicamento y no lo inhibe. Pero si la agarran en plena viada, a la bomba de protones, la apaga. Por eso es que ustedes toman su pastilla, a la media hora comienza a entrar a la sangre y estar en el circuito, llegar a las células parietales y están comiendo. Cuando están comiendo, prenden la bomba de protones y entra el inhibidor de bomba de protones, inhibe a la tepeasa y se para la bomba de protones. Y si toman todos los días, el ácido que era de 100 disminuye a 10. 80 a 90% inhibe la producción de ácido. Y si no hay ácido, no hay agresividad. Puede haber reflujo, pero el reflujo de líquido formado en el estómago no es ácido. Tiene un pH distinto. Por lo tanto, esa es la idea de inhibidores de bomba de protones. Y debe ser, acuérdense, siempre antes, ¿ya? Media hora antes. Incluso hay pacientes que les van a decir, esto es todos los días, ya, doctor, está bien, pues yo tomo desayuno, lo puedo tomar media hora, pero yo no ceno. ¿A qué hora lo tomo? Entonces ustedes tienen que decirle, no importa, a las 8 de la noche, 7 de la noche, se toman la pastilla y media hora después se comen, aunque sea un sanchito, o se comen una mazamorrita, para prender la bomba de protones. Eso es la manera como se receta inhibidor de bomba de protones, ya sea para úlcera duodenal, gastritis, enfermedad por reflujo. No se olviden, hay medicamentos que funcionan bien antes, otros después, otros son indiferentes. Este es uno de los que funciona bien o mejor antes, con estómago vacío. Hay algunos pacientes que tienen la idea, porque no saben medicina, no saben fisiología, si tomo la pastilla me va a arder el estómago, ¿no? Porque siempre decimos, ¿no? Si usted toma aspirina, va a tomar un antiinflamatorio, tiene el estómago lleno. Esa idea hay que quitarle de la cabeza al paciente. No, esto funciona bien cuando está su estómago vacío. Hay que decirle que se absorbe mejor. Caso número 3. ¿Alguna pregunta del caso número 2? ¿Nones? Ok. Paciente varón de 45 años de edad que presente hematemesis y melena. Hematemesis y melena, o sea, sangrado digestivo alto. Se le practica una endoscopía informándose que tiene gastritis erosiva activa. ¿Cuál de los siguientes es la causa menos probable de este hallazgo? ¿Qué estamos preguntando? Hay diferentes etiologías para producir un sangrado digestivo de tipo gastritis erosiva. ¿Cuál es el menos probable? Ahí hay 5 posibilidades. Estrés en un paciente en estado crítico,
antiinflamatorios no esteroideos, metaplasia intestinal, isquemia e ingesta de alcohol. ¿Cuál creen que es el menos causante de la gastritis erosiva? Estrés en un paciente en estado crítico, ¿cuántos creen que puede ser? Ninguno. Antiinflamatorios no esteroideos, AINES, el menos, ¿eh? Estamos hablando del menos, el menos posible. Metaplasia intestinal, ok, 1. O sea que metaplasia intestinal no encajaría muy bien acá. Ok. Isquemia y ingesta de alcohol. Ahora sí hay 95% no sabe, no opina. El estrés en un paciente en estado crítico, paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, es una causa de sangrado digestivo alto. Estrés en un paciente en estado crítico, un quemado, por ejemplo, o un paciente que está séptico. Por eso es que los pacientes, cuando alguno de ustedes, si alguno de ustedes llega a ser emergenciólogo o ser médico de unidad de cuidados intensivos, sabe que todo paciente que está en unidad de cuidados intensivos, independientemente de la causa por la cual está ahí, se le dan inhibidores de bomba, porque ese paciente tiene grandes posibilidades de sangrar. O sea que esta es una gran posibilidad de poder sangrar el estrés en un paciente en una unidad de cuidados críticos o en estado crítico. Los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, es una gran posibilidad de que muchos pacientes que toman AINES sangren. E incluso hay mucha gente que toma aspirina porque le han dicho que la aspirina es buena para que no le dé infarto y terminan con hemorragia digestiva. Antiinflamatorios de tipo diclofenaco, Voltaren, nombre comercial, que se torció el pie, el tobillo, le duele la columna, antiinflamatorios. Y como una vez sangró, se lo dan en pastillas y sangró, entonces el médico muchas veces dice, entonces no hay problema, no lo tome si no se lo inyecta. Y tiene los mismos efectos. Lo inyectan y el paciente va a sangrar si es susceptible de sangrar. ¿Por qué? Porque los antiinflamatorios lo que hacen es inhibir las prostaglandinas protectoras E2 de las células gástricas. De las células gástricas, al verse sin la prostaglandina, es más susceptible de sangrar. Por eso, si ustedes hacen una encuesta entre los gastroenterólogos, ¿cuántos de los gastroenterólogos cuando están con dolor de garganta o se torcieron un pie toman AINES? Ninguno, porque hemos visto muchos pacientes sangrar por tomar antiinflamatorios. O sea que es una buena causa para sangrar. La isquemia significa que hay menos vascularización en la zona del estómago, en la mucosa del estómago. Puede ser por arteriosclerosis, puede ser por trastornos de tipo plaquetario. Si el estómago se queda sin irrigación, la mucosa es más susceptible de sangrar. O sea que la isquemia sí es una buena causa. Y indudablemente la ingesta de alcohol tiene acción directa sobre las células del estómago y provocan sangrado. Hemos visto muchas veces gente, sobre todo los días sábado, domingo y lunes, que vienen por hemorragia digestiva porque han estado tomando licor el viernes, el sábado o el domingo. Entonces, el alcohol en muchos es una causa de gastritis erosiva, que es la causa más frecuente probablemente de hemorragia digestiva alta. Lo cual quiere decir que estaba correcto. La metaplasia intestinal no tiene mucho que ver acá. La metaplasia intestinal es un cambio de epitelio de un tipo a otro y que no tiene que ver con el sangrado digestivo. Ok, ¿alguna pregunta? Okay. En el paciente anterior, este paciente que ha sangrado, que ha tenido hemorragia digestiva, se encuentra en emergencia, el paciente ha ido por hemorragia digestiva alta, ha tenido hematemesis, melena, lo primero que le hacen, uno de los primeros exámenes, hacer una hemoglobina y encuentran que el paciente tiene 6 gramos de hemoglobina. Es un paciente que tenemos que tener indicaciones inmediatas con este paciente. ¿Qué hacemos con el paciente? La A,
Dieta blanda, inhibidores de bomba de protones 2 veces al día por vía oral. B, nada por boca, nada por os, transfusión de 2 paquetes globulares, inhibidoras de bomba 3 veces al día por vía endovenosa. C, sonda nasogástrica para lavado, solución salina 2 litros endovenosos. Y inhibidores de bomba de protones endovenoso. Y D, sulfato ferroso, vía oral, 3 veces al día, dieta líquida amplia. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La B? ¿La B? ¿La B? ¿La B? ¿La B? Ok, la B. ¿Cuántos están de acuerdo con su compañera que es la B? Ok. ¿Alguien tiene una respuesta distinta a la B? ¿Alguien escogería la A, la C o la D? La respuesta correcta es 6 gramos de hemoglobina en esta transfusión de sangre. Y ahí está, cuando ustedes hagan en emergencia, si un paciente tiene 6 gramos de hemoglobina, ha perdido probablemente más de 1 litro ese paciente, y ese paciente requiere volumen y requiere glóbulos rojos. O sea, tiene que transfundirlo de todas maneras ese paciente. Y por lo general se transfunden 2 unidades de sangre. Puede ser sangre total o glóbulos rojos, dependiendo de lo que tenga más a mano. Pero el paciente requiere sangre. Indudablemente que el paciente tiene que estar mientras sangra en non peros, o sea, no pueden darle de comer a ese paciente, porque no sabemos qué hay en el estómago, si hay una úlcera, si es una gastritis, si es una úlcera para perforarse. Y al paciente se le arranca inhibidores de bomba de protones, pero por vía endovenosa. Porque como no está comiendo, el paciente hay que ponerle su solución salina, su buena vía, y hay que darle inhibidores de bomba de protones. Más o menos lo que se hace en emergencia es darle 2 ampollas STAT de omeprazol de 40 miligramos y cada 8 horas una ampolla más. También se pueden hacer otras cosas, ponerlo en infusión, etcétera, pero en líneas generales, 2 ampollas de arranque, porque eso va a inhibir rápidamente a la bomba de protones, y habiendo menos ácido, no es que va a parar el sangrado, sino va a haber menos factores lesivos. El ácido siempre es factor lesivo para el sangrado. Si es una gastritis hemorrágica, por lo general va a parar solo el sangrado. Si es una úlcera duodenal, muchas veces hay que hacer endoscopía después, y si es que tiene un vaso sangrante, hay que ponerle un clip, argón plasma, cauterizarlo, etcétera, etcétera. Eso ya es cuestión de la especialidad. Caso número 4. Paciente de sexo femenino, 67 años de edad, que consulta por disfagia progresiva de 6 meses de evolución. Disfagia progresiva significa que el paciente al principio no podía comer carne, no le pasaba la carne, pero sí le pasaban el puré y el agua. Después pasa un tiempo, el paciente ya no puede comer ni carne, ni arroz, ni puré. Pasa un tiempo, el paciente no pasa ni agua, ¿no? Disfagia progresiva. Refiere baja de peso de 18 kilos y en el examen físico se encuentran signos evidentes de desnutrición. En la endoscopía se encuentra una tumoración proliferativa estenosante que ocluye el 90% de la luz. Acá falta poner que es una lesión estenosante del esófago. Lesión tumoral proliferativa en el esófago. ¿Cuál es la recomendación que hacen ustedes en ese momento? A, cirugía paliativa. B, radioterapia. C, dilatación y colocación de stent. D, radioterapia y luego cirugía. A, B, C o D. ¿Quién se anima a decir A, B, C o D? A ver, cirugía paliativa. ¿Cuántos están de acuerdo en que se haga cirugía paliativa en el paciente? 1. Ok. Radioterapia. 1. Dilatación y colocación de stent. Stent significa ponerle un tubo al paciente que lo pueda soportar. Parece una manguera de jardín que se le pone ahí. Primero hay que dilatarlo porque está estenosado, por eso no pasa. O sea, ¿cuántos estarían de acuerdo con esto?
Y radioterapia y luego cirugía. No, ok. Este paciente es un paciente de 67 años de edad, que tiene 6 meses de evolución, que está con 18 kilos de baja de peso, con evidencia de desnutrición. Si a ese paciente ustedes le dan radioterapia y luego cirugía, le acaban de matar al paciente porque está desnutrido totalmente. Ese paciente hay que nutrirlo. Y está desnutrido porque no come. ¿Y por qué no come? Porque tiene una obstrucción, que ya el tumor prácticamente no deja pasar nada por el esófago. Lo correcto primero en este paciente es nutrirlo. Y hay que nutrirlo mientras se pueda nutrir comida al estómago mejor. Hay que dilatarlo y ponerle un stent. Y probablemente por lo avanzado de la neoplasia, este paciente no tiene ninguna cabida en una cirugía. Ese paciente con esos 6 meses de evolución, con un tumor que tapa totalmente la zona del esófago, ya dio metástasis. El esófago es un órgano muy traicionero para el cáncer. Cuando ustedes tienen un paciente ya con disfagia, que ha avanzado el tumor y ha tapado el esófago, ya tiene metástasis. 99% de posibilidades, lo cual invalida cualquier cirugía. Porque la cirugía del esófago, ustedes saben, si está en el tercio inferior, tiene que volarse desde el tercio medio, hay que abrir el esternón y hay que abrir el abdomen. Es una cirugía bien cruenta. El paciente en el estado que está no lo aguanta y en segundo lugar, por el avanzado de la enfermedad, solamente cabe algo paliativo. Y la radioterapia se lleva de encuentro a los pacientes y no es buena para el esófago, no es sensible la radioterapia en pacientes del tercio inferior, tercio medio del esófago. No hace nada, salvo empeorar la situación. ¿Ok? ¿Ninguna pregunta? Caso número 5. Son 50 casos nada más, así que tengan paciencia. No, son 10 casos nada más. Paciente varón de 29 años de edad, empleado bancario, que desde los 22 años presenta ardor en el epigástrico que calma con la ingesta de alimentos y el uso de antiácidos en suspensión. 29 años de edad, jovencito, en la edad de ustedes, empleado bancario, que tiene 7 años de evolución, el paciente con dolor epigástrico que calma con la ingesta de alimentos y el uso de antiácidos. Eso se conoce, ya a ustedes no les enseña mucha semiología. ¿Alguien sabe cómo se conoce cuando un paciente tiene ardor epigástrico que se repite 2 o 3 veces al año y que cuando come le calma? Eso se llama, probablemente tenga una úlcera duodenal que tiene ritmo y periodicidad. Cuando nosotros, y mis maestros, que eran los clínicos antiguos, antes que hubiera endoscopios, decían paciente joven que tiene ardor epigástrico, que le calma con los alimentos y que es periódico, tiene ritmo y periodicidad, esa es úlcera duodenal, que es diferente a la úlcera gástrica. La úlcera duodenal se presenta así. Lo que pasa es que ahora han cambiado mucho las cosas, porque al primer ardor se toman inhibidores de bomba de protones y ya no da tiempo para que se desarrolle la enfermedad. Pero este paciente tiene ritmo y periodicidad. Pero desde hace 2 meses, después de 7 años, este paciente, el dolor se ha intensificado. Es más intenso y ya no desaparece cuando come, o sea, se ha empeorado la situación y ya no calma ni con los antiácidos que toma él, y se hace todo el tiempo, ya no es por periodos. ¿Qué está pasando? ¿Es una úlcera duodenal, una úlcera gástrica, una úlcera duodenal penetrada, una úlcera duodenal más estenosis pilórica o es un cáncer gástrico? ¿Cuántos piensan que es un cáncer gástrico? Levánteme la mano los que piensan que es un cáncer gástrico. ¿Ninguno? ¿Por qué piensan que no es un cáncer gástrico? ¿Alguien me puede decir? ¿Piensa que no es un cáncer gástrico o qué es? Por la edad más que todo. Por la edad, no. Es un paciente joven. Es un paciente joven, difícil que tenga un cáncer gástrico a los 29. No es imposible, ¿eh? No es imposible, pero es difícil. Y por la sintomatología, la viene arrastrando mucho tiempo, probablemente ha tenido una úlcera duodenal y ahora se ha complicado, pero es difícil.
Y además, si es una úlcera duodenal, la úlcera duodenal no se maligniza, o sea, la úlcera duodenal no se cancerifica, sino en casos muy, muy raros. Y el cáncer gástrico no da la sintomatología que él ha tenido antes, es diferente. ¿Cuántos piensan que esto es una úlcera duodenal más estenosis pilórica? ¿Saben lo que es estenosis pilórica? La úlcera duodenal inflama toda la zona del píloro y se tapa el píloro y es una complicación. ¿Cuántos piensan que puede ser esa la respuesta? Ninguno. ¿Cuántos creen que esto es una úlcera gástrica? No, no es. Por la sintomatología es úlcera duodenal, pero es una úlcera duodenal complicada, penetrada. Cuando cambia la sintomatología y se hace constante, más intenso, no calma con los alimentos, esa úlcera está llegando a la serosa. No se ha perforado, que es una complicación seria, pero se va a perforar si no actuamos. Las complicaciones de la úlcera en general, la úlcera péptica duodenal, son o sangra, que es lo más frecuente, o se perfora, o se estenosa, pero cuando está localizada en la zona pilórica, se estenosa y el paciente tiene síndrome pilórico. Síndrome pilórico significa que el paciente come y vomita después de 4 horas, 6 horas la comida que comió, porque no pasa, se ha cerrado el píloro por la inflamación o por la úlcera. Esta es una úlcera probablemente penetrante, no se ha perforado, pero se ha profundizado. ¿Cuál es el examen siguiente? Endoscopía, radiografía, tomografía, test de aliento para ver si hay Helicobacter pylori o cirugía de frente. ¿Cuál es el examen? ¿Qué examen se hace? ¿O solicitan ustedes? ¿Test de aliento? Ok. ¿Quién piensa diferente? Primer examen. ¿Endoscopía? Endoscopía. ¿Cuántos piensan que debe hacerse una endoscopía? ¿Cuántos piensan que debe hacerse una radiografía? Ok, lo correcto en este paciente es, hoy día, en el mundo moderno, hacer una endoscopía para ver si es una úlcera duodenal y si está penetrada o no. Este es un paciente con una úlcera duodenal que está a punto de abrirse, no se ha perforado, pero ya no hay, acá ha atravesado la mucosa, la submucosa y está pasando la capa muscular. Esto es después de un tratamiento, se cicatriza, pero acá está abierta. Por eso es que el paciente ya no le calman los antiácidos, ya no le calman a los pacientes la comida. Este es un paciente que tiene una úlcera a punto de perforarse. ¿De acuerdo? Caso número 6. Paciente mujer de 45 años de edad que presenta dolor opresivo en cuadrante superior derecho del abdomen, irradiado al hombro del mismo lado, o sea, del lado derecho, después de haber comido una rica parrillada. En el examen físico se encuentra una mujer obesa, sin ictericia, con un Murphy positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuántos piensan de que esto es una colecistitis aguda? ¿Una coledocolitis aguda? Ok, coledocolitiasis. Úlcera duodenal. Apendicitis aguda. El hecho de que la paciente sea sexo femenino, sea obesa, que se haya despertado el dolor después de una parrillada, que la paciente tenga un Murphy positivo, es bien sugestivo de que el problema sea de tipo vesicular. Y la sintomatología es bien típica. Cuando es típica, no hay mucha duda. Es el dolor que empieza en el cuadrante superior derecho del abdomen. Y es un dolor mal llamado cólico, porque no es cólico vesicular, es un dolor opresivo. El paciente tiene un dolor muy, muy intenso que hasta le dificulta respirar y es un dolor que se va al hombro en algunas veces o se va a la región interescapular, entre las dos escápulas. El paciente siente el dolor hacia atrás porque es un dolor referido. Existen 4 Fs que son conocidas por los norteamericanos:
como regla mnemotécnica para ver quiénes están más propensos a tener una litiasis vesicular. Y son las 4. ¿Alguien sabe qué son las 4 Fs del inglés? ¿Alguien sabe? 4 Fs, 4 Fs. Si no, se las tiene que aprender. ¿Quién sabe? Fat, 40, female y fertility. Muy bien. Son las 4 Fs que son las personas más susceptibles de tener litiasis vesicular. Sexo femenino, que esté alrededor de los 40 años, que sea fat, gordita, y que sea multigesta, que haya tenido 2 o 3 hijos, o 1, o más de 1, que son las personas que se le puede hacer más toda la sintomatología, el diagnóstico de colecistitis. En este caso es una colecistitis aguda. Y acá viene algo que siempre les recalco a mis alumnos, que no hay que confundir los cálculos en la vesícula sintomáticos con los cálculos en el colédoco. Acá hay un dato que es sumamente importante: la paciente no tiene ni coluria ni ictericia. Porque si la paciente tuviera coluria e ictericia, estaríamos hablando de coledocolitiasis. Y eso es solamente recordar algunas cosas de anatomía. Si es que ustedes tienen cálculos en la vesícula y los cálculos en la vesícula están todo el tiempo acá, no hay síntomas. Hay mucha gente que tiene cálculos en la vesícula y los cálculos están ahí flotando y no tienen síntomas. Pero ustedes saben que la vesícula actúa como depósito de bilis para concentrarla y enviarla esta bilis en el momento necesario al colédoco, y del colédoco pasa al intestino, motivado por la colecistoquinina después de una comida grasa. Si usted come una comida grasa y los cálculos que estaban acá quietecitos y la vesícula tiene una contracción fuerte y se atora un cálculo acá en el conducto cístico, el paciente va a tener dolor, porque esto se inflama, viene isquemia, la cascada inflamatoria, se dilata la vesícula y al paciente le duele. Murphy positivo significa que al poner los dedos debajo de la parrilla costal, en el punto de Murphy, e inspirar, hacer inspirar al paciente, desciende el lío, choca los dedos con la vesícula y el paciente para su respiración o se queja de dolor. Y eso hace el diagnóstico clínico de una colecistitis aguda. Entonces, el tener cálculos en la vesícula implica que no pase nada o que se atore acá. Que el cuento es diferente cuando el cálculo se atora acá, como vamos a ver en otro caso, donde ya la bilis no puede bajar, la bilis que se produce en el hígado, y se atora acá, se regresa a la sangre y aparece la ictericia y aparece la coluria, ¿no? Entonces, y eso es pregunta, siempre pregunta de examen, siempre se caen, es pregunta de examen acá, pregunta de examen del foreign, de los steps, y siempre hay gente que todavía no entiende. Y es muy simple, es cuestión de anatomía nada más, es cuestión de tuberías. Entonces este paciente lo que tiene es un diagnóstico de una colecistitis aguda, tiene dolor, tiene Murphy positivo y tiene las condiciones para tener una colecistitis aguda. ¿Y cómo lo comprobamos? Ya viene el examen, la parte clínica, y viene qué examen nos va a servir más o ser más útil para ver si hay cálculos o no en la vesícula, que es lo que sospechábamos. O pedimos una tomografía abdominal, una colangioresonancia magnética nuclear, una ecografía abdominal o una ecoendoscopía. ¿Cuál es el examen de elección? Si están ustedes en emergencia, viene una paciente, 60 y tantos años de edad, gordita, con dolor en el cuadrante superior derecho, ¿qué piden? ¿Cuántos piden ecografía? ¿Cuántos piden colangioresonancia magnético nuclear? ¿Cuántos piden tomografía abdominal? ¿Cuántos piden tomografía? ¿Cuántos piden ecoendoscopía? Ok. Uno de los mejores exámenes para ver cálculos en la vesícula es la ecografía abdominal. Mejor que la tomografía. La tomografía ve muy bien el páncreas, ve tumores pancreáticos, pero no ve tan bien, con tanta sensibilidad que la ecografía. Es probablemente
en la entidad en que más útil es la ecografía abdominal. Número 1, número 2, está en casi todos los centros de emergencia, no es caro, 80 soles, 100 soles, y no invade al paciente. No hay que ponerle ninguna aguja, no hay que punzarlo, no hay que hacerle doler al paciente, lo más que se le pone es el transductor encima de la barriga y se puede ver bastante bien un cálculo, así como lo están viendo ustedes en la pantalla. Están viendo la vesícula biliar piriforme con un cálculo que deja sombra acústica, porque el rayo viene así, o el eco, perdón, viene así. Choca con la piedra y rebota, por lo tanto no se ve. Esto se llama sombra acústica. Para no confundirlo con un pólipo, porque podría confundirse con un pólipo que es blandito, y el pólipo, como no tiene la capacidad de hacer rebotar el eco, se ve acá igualito que acá, ¿no? Entonces eso, y además el ecografista lo puede dar vuelta al paciente, voltear para un lado u otro. La ecografía es excelente para ver cálculos en la vesícula. Entonces no se olviden, si están ustedes en una emergencia, ya son internos, pueden tener ecografía, tomografía, resonancia, pidan ecografía. Es el examen de elección. Y si no hay ni siquiera ecografía, tienen que buscar un centro donde lo pueda hacer, porque el examen es rápido y no es costoso. Hoy en día es el examen de elección. Cuando yo hacía, igual que ustedes, estaba sentado ahí, no existía ecografía. No existía ecografía, no existía tomografía, no existía resonancia y no existía econdoscopía. ¿Qué usábamos? La clínica. Usted está de guardia en emergencia, ¿cuál es el siguiente paso con respecto al caso anterior? Ok, están ustedes de guardia, ya comenzaron su internado, están a cargo del tópico ese día, justamente llega esa paciente con ese dolor y piden su ecografía, por supuesto no está el residente ni el médico asistente y ustedes dicen, acá está, cálculos en la vesícula, estaba en lo cierto. ¿Qué hago? ¿Cirugía con el AP? ¿O comienzo ácido urso desoxicólico para disolver los cálculos? ¿O le doy al paciente nada por boca, analgesia, antiespasmódicos y lo hidrato bien? ¿O lo meto a litotripsia extracorpórea con ondas de choque para disolver los cálculos? ¿Qué se hace? ¿Qué hacen? Ya son internos, están ahí. ¿Qué hace? NPO, analgesia, antiespasmódicos, okay, como primera medida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Qué son las ondas de choque? Litotripsia para ondas de choque. Sirve para disolver cálculos pero renales, no de la vesícula. Al paciente tampoco se le manda a operar inmediatamente. Al paciente hay que enfriar el cuadro y luego operarlo. Y se enfría el cuadro con NPO, la vesícula se queda tranquilita, el cálculo por lo general se desinflama la parte del cístico, el cálculo se vuelve a la vesícula y el paciente, una vez que esté mejor, el paciente hay que aconsejarle colelap, o sea, cirugía laparoscópica, que es lo que se usa hoy en día. Algunos de ustedes, no sé si uno o varios, van a ser cirujanos, hoy en día ya no saben abrir la barriga porque todo lo hacen por tubos nada más. Toda la cirugía cada vez tiende a ser mínimamente invasiva. Caso número 7. Paciente de sexo femenino de 62 años de edad, diagnosticada de colecistitis crónica calculosa, o sea que tiene cálculos hace un buen tiempo, desde hace 10 años, que ha tenido varios episodios de colecistitis aguda, pero la paciente nunca quiso pegarse. Ahí estaba con sus cálculos, de vez en cuando iba a la emergencia, le ponían su antiespasmódico, NPO, analgésico y se regresaba a su casa. Un día llega a la emergencia con un cuadro doloroso abdominal en el cuadrante superior derecho, irradiado a la región interescapular. Manifiesta además haber notado orina oscura y sensación de alza térmica con escalofríos. La examinan ustedes y esta paciente está ictérica. Tiene un Murphy positivo y tiene efectivamente, está con fiebre la paciente.
Diagnóstico. Coledocolitiasis, muy bien. A ver, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Coledocolitiasis? ¿Alguien cree que no es una coledocolitiasis? Ok, es una coledocolitiasis. ¿Qué diferencia hay con la paciente anterior? ¿Cuál es la diferencia en sintomatología de la paciente anterior? ¿Ah? Que el cálculo ya no está en la vesícula endocístico, sino está acá. Y por lo tanto, la bilis que se produce en el hígado, ¿cuánto de bilis se produce diario? Produce una persona normal. El hígado, ¿cuánto de bilis se produce? 10 centímetros, 100 mililitros, 200 mililitros, 2 litros. Fisiología. ¿Cuántos creen que es 10 mililitros? 100. 100. 300. 500. 1000. Más o menos un ser humano produce alrededor de 300 mililitros de bilis diaria, que no pueden pasar al duodeno. ¿Y a dónde se van? Se regresa al hígado. Y del hígado se regresa a la sangre. ¿Y a dónde se depositan los pigmentos biliares? En las zonas, en todo el cuerpo, pero hay zonas donde se ve muy bien, en las escleras de los ojos, debajo de la lengua, se puede ver en las manos. Y la obstrucción del colédoco da una ictericia con aumento de bilirrubinas a predominio directo o indirecto. ¿Directo o indirecto? ¿Conjugada o no conjugada? A predominio directo. ¿Y a predominio directo atraviesa el filtro renal? ¿Sí o no? Sí, la bilirrubina conjugada atraviesa el filtro renal y por lo tanto se ve coluria. A diferencia de las ictericias a predominio indirecto o no conjugado, que no pasan el filtro renal por tener alto peso molecular y puede estar el ojo amarillo, pero no hay coluria. Acuérdense, es fisiología. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una ictericia a predominio indirecto? O sea, sin coluria, sin hipocolia. Ejemplo de una ictericia a predominio indirecto. Se pone amarillo el ojo, pero no hay coluria. Hemólisis, muy bien. La hemólisis es a predominio indirecto. Por lo tanto, hay ictericia, pero el paciente no tiene nada que ver con el hígado ni nada que ver con la vía biliar y por lo tanto este paciente lo que tiene es ictericia a predominio indirecto que no puede atravesar el filtro renal. ¿Cómo vamos a encontrar el hemograma de este paciente a su ingreso? Normal, leucocitosis con desviación izquierda, linfocitosis o plaquetopenia. ¿Cuántos creen que es la B? 1, 2, ¿no? 3. Los 3 están en lo correcto. El paciente que tiene una obstrucción de la vía biliar, que la bilis no puede pasar al duodeno, está estancada. Y la bilis, cuando está estancada, es presa de las bacterias que les encanta colonizar ahí, se infecta la vía biliar y hay leucocitosis y desviación izquierda. El paciente puede terminar en una colangitis, que es la infección de la vía biliar, puede terminar en una sepsis, que es tener en todo el organismo microorganismos, y el paciente puede terminar en un cajón porque se murió con sepsis. Así que ojo en las responsabilidades que tienen ustedes. ¿Cómo se encuentra el perfil hepático? Bilirrubina aumentada, predominio directo, indirecto, transaminasas moderadamente aumentadas y fosfatasas alcalinas elevadas, la AMA-C o perfil hepático normal. ¿Cuántos creen que es AMA-C, la D? Cuando hay una ictericia, cuando hay una obstrucción de la bilis, hay en la bioquímica hepática, si hay ictericia, las bilirrubinas están aumentadas. A predominio directo, acabamos de decirlo, a predominio directo.
hay aumento de las transaminasas, ligero aumento porque hay sufrimiento de la célula, pero hay sobre todo lo que se llaman las enzimas de colestasis, que son fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa. Si ustedes ven fosfatasa alcalina elevada y gamma-glutamil elevada, ese paciente tiene una obstrucción. Se llaman enzimas de colestasis. No se está moviendo la bilis. Cole, bilis, estasis, quietud. O sea, bilis que está atorada, que no fluye, porque la bilis tiene que fluir. Entonces, este paciente, la respuesta correcta es aumento moderado de las transaminasas y francamente elevado, más una bilirrubina a predominio directo. Ustedes comprueban su diagnóstico con los exámenes, pero el diagnóstico, como ustedes pueden ver, es clínico. Todo empieza por ver al paciente, preguntar al paciente y de ahí sale nuestro diagnóstico. El diagnóstico no se hace con exámenes auxiliares. Los exámenes auxiliares nos ayudan a confirmar nuestro diagnóstico o a variar nuestro pensamiento lógico para buscar otra entidad. ¿Cuál es el examen de elección para precisar el diagnóstico? Ecografía, tomografía, colangioresonancia, magnético nuclear o endoscopía digestiva alta. Eco, colangio. ¿Cuál piensa que es? ¿Ecografía? Ecografía, ok. ¿Cuántos piensan que es la ecografía un buen método? Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Y alguien piensa que la tomografía es el mejor método? ¿La colangioresonancia magnético nuclear? Ok. Definitivamente la ecografía es muy buena para ver la vesícula biliar, pero no muy buena para ver el colédoco. ¿Por qué? Porque el colédoco está metido detrás del páncreas, dentro del páncreas, y no se ven las piedras dentro del colédoco. A veces ni siquiera se ve bien el colédoco. Se ve bien la vesícula, pero no se ve bien el colédoco. Lo que podemos mirar en el colédoco es un signo indirecto. Si hay una piedra que está atorando a la vía biliar, el colédoco, que normalmente tiene un diámetro de 5 o 6 milímetros, se ancha, se aumenta su diámetro. Entonces, si yo tengo un paciente con esos síntomas y no tengo otra cosa y le pido una ecografía y me dicen que tiene 12 milímetros el colédoco en lugar de 6, se ha duplicado, es un signo indirecto de que algo está obstruyendo al colédoco y puedo presuponer por clínica que es una piedra. Pero el mejor método actualmente para confirmar cálculos en el colédoco es la colangioresonancia magnético nuclear, que al final de cuentas es como una tomografía especializada de las vías biliares y que puede verlo sin invadir al paciente, porque no es invasivo. Y se ve tan igual como ustedes los ven acá. Esta es una fotografía de una colangioresonancia magnético nuclear y donde ven ustedes el cálculo acá. El colédoco está obviamente dilatado. Esta es la vesícula biliar con cálculos en su interior y las vías biliares intrahepáticas también están dilatadas, sobre todo la rama izquierda está dilatada. Normalmente esto debe medir 6 milímetros, acá está midiendo 10 por lo menos, y sobre todo ven ustedes el cálculo. O sea, no invadieron al paciente, pero pueden ustedes ver perfectamente que hay una piedra. Y lo que es más, no solamente ven la piedra, sino que ven la morfología de la piedra, si es cuadrada, redonda, ovalada, para saber qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Hay que hacer una colangiopancreato o hay que hacer una cirugía de frente y eso depende mucho de el tipo de piedra y a dónde está. ¿Una pregunta? ¿Cuál es el tratamiento definitivo de este paciente con coledocolitiasis y que además tiene vesícula con litos en su interior? Es colelap, o sea, colecistectomía laparoscópica, CEPRE más colelap, litotripsia extracorpórea o colelap más CEPRE. ¿CEPRE? Ok, y después la vesícula está con piedras. Son dos cosas porque la CEPRE no saca piedras en la vesícula. La CEPRE saca piedras del colédoco.
CEPRE es correcto, pero hay que completarlo con una COLELAP. ¿Y por qué no una COLELAP primero y después la CEPRE? ¿No es lo mismo? ¿El orden de los factores no altera el producto? ¿Cuántos están de acuerdo en que sea primero la COLELAP y después la colangiopangrato? ¿Cuántos están de acuerdo en que sea primero la colangiopangrato y luego la COLELAP? Primero la CEPRE y después la COLELAP. ¿Por qué? Dígame su opinión. Sí. La sintomatología es tal que lo origina la coledocolitiasis. Entonces primero hay que abordar con la CEPRE y después hay que prevenir futuras causas con la COLELAP. O sea, porque la sintomatología es más de coledocolitiasis. ¿Por qué no podría hacer yo una COLELAP, saco la vesícula y después los mando al gastroenterólogo para que le saquen la piega del coledo? La respuesta es correcta, ¿no? Primero es CEPRE y luego COLELAP. Correcto. La pregunta es ¿por qué? ¿Alguien tiene una respuesta a eso? Es una pregunta que se hacen a veces muchos médicos, ¿eh? Y lo que es peor, a veces cirujanos hacen lo que no se debe hacer. Operan al paciente y después lo mandan a una colangiopangrato, lo cual no está bien. Y les voy a decir por qué. Porque la CEPRE, que es introducir en endoscopio y sacar las piegas del colédoco, limpiar el colédoco, luego hacer la colicistectomía, tiene 15% de falla. De cada 100 pacientes, hay 15 que no se les puede hacer, porque la papila está tapada, porque el paciente no puede pasar el endoscopio, porque se abre la papila y no se puede cateterizar la vía, o porque es muy grande el cálculo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando eso sucede, y no podemos nosotros los gastroenterólogos sacar la piega del colédoco, el cirujano tiene que resolver todo, sacar la vesícula y sacar la piega del colédoco. Pero para eso tiene que abrir la barriga, ya no puede hacer COLELAP. Pero si el cirujano hace una COLELAP, saca la vesícula y luego el gastroenterólogo no puede sacar la piega, tiene que haber una segunda operación, abriendo la barriga. Entonces, el sentido lógico es que primero se intente sacar las piegas del colédoco y si resulta, genial, el cirujano saca la vesícula con COLELAP. Ese es el orden. Y ese es el motivo y la razón. Sin embargo, van a ver ustedes que esto, por motivos que los podemos discutir, a veces los cirujanos sacan la vesícula y dejan la piedra. Y algunos de ustedes, si va a ser cirujano, desde ahora, hay que ser ético, hay que ser ético. ¿Seguimos o paramos? Quedan 2 casos. 8, 9, 10, 3 casos, ¿está bien? Paciente de varón de 71 años de edad que 2 meses antes de su ingreso presenta cuadro depresivo. Presenta además anorexia y baja de peso. O sea, 2 meses el paciente comienza a no querer comer, a sentirse mal, el paciente no quiere salir de su casa, anda deprimido, baja de peso. Y 1 semana antes de su ingreso, el paciente presenta coluria, ictericia e hipocolia. Hacemos el examen físico y encontramos a un paciente adelgazado, francamente ictérico, y se palpa la vesícula biliar agrandada, renitente, no dolorosa. Esto es, el palpar una vesícula en un paciente ictérico tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Signo de Murphy, signo de Courvoisier, signo de Bloomberg o signo de Rosen. Pregunta de examen. ¿Rosen? ¿Cuántos dicen que es Rosen? ¿Cuántos dicen que es Bloomberg? ¿Cuántos dicen que es Courvoisier? 1, 2, 3, 4, 5, acá. 6, 7, 8.
¿Y cuántos dicen que es signo de Murphy? Se llama signo de Courvoisier. Signo de Courvoisier. El signo de Courvoisier es palpar la vesícula en un paciente ictérico. ¿Cuál creen que es el diagnóstico más probable? Neoplasia maligna en la cabeza de páncreas, neoplasia maligna en la vesícula biliar, cirrosis hepática o úlcera renal perforada. ¿Cuántos creen que es un cáncer de cabeza de páncreas? Ok, ¿cuántos creen que es una neoplasia maligna de la vesícula biliar? 1, 2, 3. ¿Una cirrosis hepática? ¿Una úlcera renal perforada? Difícil. Ok, el signo de Courvoisier, y esto grábenselo, el signo de Courvoisier, encontrar una vesícula palpable, tiene una ley, que es la ley de Courvoisier, que dice, vesícula palpable en paciente ictérico es un cáncer de cabeza de páncreas mientras no se demuestre lo contrario. Signo de Courvoisier, vesícula palpable, ley de Courvoisier, vesícula palpable en un paciente ictérico es un cáncer de cabeza de páncreas mientras no se demuestre lo contrario. Le digo cabeza de páncreas porque en realidad es cáncer perampular, pero lo más frecuente es cabeza de páncreas. El signo de Courvoisier es un cáncer en la cabeza de páncreas que compromete la salida de bilis del colédoco. O sea, el colédoco no puede llegar, la bilis no puede llegar al duodeno porque está atorada, no por una piedra, sino por un cáncer de la cabeza de páncreas. Acuérdense ustedes que en la cabeza de páncreas está el Wilson llegando junto con la vía biliar, el colédoco, y desembocan en la ampolla de Vater. Si yo tapo a la ampolla de Vater, se va a aumentar la presión en toda esta zona, se va a distender el colédoco y se va a distender la vesícula, porque la vesícula cada vez tiene más dificultad para sacar la bilis hacia acá y la vesícula se comienza a dilatar, porque la vesícula es elástica. La vesícula la podemos inflar y se infla como un globo. Y si yo tengo una neoplasia de cabeza de páncreas, puedo llegar a palpar la vesícula, a diferencia de que si yo tengo una obstrucción por una piedra, un lito, significa que el paciente tiene una enfermedad litogénica, produce piedras, y los que tienen litos acá tienen litos en la vesícula, y la vesícula enferma con piedras, porque la vesícula con piedras es una vesícula enferma, se engruesa, pierde su elasticidad, ya no se dilata. Entonces yo puedo a una vesícula enferma, por cálculos acá, tapar el colédoco con una piedra, pero esto no se dilata. Por lo tanto, en un paciente ictérico que no tiene cálculos en la vesícula, se le va a dilatar la vesícula y ese es el signo de Courvoisier, y la ley de Courvoisier es cáncer de cabeza de páncreas. Si a eso le agregamos varón, más frecuente que las damas, cáncer de páncreas. 67 años es la edad del cáncer de páncreas. Que tiene cuadro depresivo 2 meses antes de que aparezca la ictericia, es muy típico. Paciente depresivo, no quiere ir a su trabajo, no quiere juntarse con nadie. No me pregunten por qué, pero se ve en la clínica, paciente se deprime. Y creen pues que psicológicamente se peleó con la mujer, ya se jubiló, no va al trabajo, está deprimido psicológicamente. Probablemente por factores de tipo paraneoplásicos se encuentra depresión. Si eso le agrega que el paciente ha bajado de peso, si eso le agrega que el paciente está ictérico, signo de Courvoisier, el diagnóstico es clínico. El diagnóstico es clínico. Lo confirmarán con una tomografía, harán una biopsia, qué sé yo, pero el diagnóstico es clínico. El diagnóstico no se hace con exámenes auxiliares, se hace con clínica.
¿Cómo espera encontrar el perfil hepático? Ya ahora sí lo saben. Bilirrubina aumentada, predominio directo o indirecto. Directo. Y las transaminasas moderadamente aumentadas. ¿Y cómo será la fosfatasa y la gamma-glutamil? ¿Estarán aumentadas? Bien aumentadas, porque también es un cuadro obstructivo. Todo lo que obstruye la salida de bilis aumenta las fosfatasas y la gamma, sea piedra o sea cáncer. Y las bilirrubinas están sumamente aumentadas porque en el cáncer de cabeza de páncreas no hay posibilidad que salga la bilis. En las piedras sí, porque a veces flotan las piedras en el colédoco, pero en el cáncer de cabeza de páncreas, el paciente cuando les llega ya no amarillo, está tan amarillo que es verde. Se le ve verde los ojos y en la piel está francamente ictérico. Y en estos pacientes hay hipocolia o acolia, porque no hay quien tiña las heces. No hay pigmento, no pasa ni michi de pigmento hacia el colédoco, hacia el duodeno. Ok, caso número 9. Paciente varón de 56 años de edad que acude a emergencia por dolor en epigástrico de tipo opresivo de intensidad moderada, al inicio haciéndose severa y una hora antes de acudir a emergencia. El dolor se irradia hacia el flanco derecho y se agrega vómito de contenido alimentario. No antecedentes personales ni familiares contributorios. El examen físico tiene una frecuencia cardíaca de 110, una frecuencia respiratoria de 14, una presión arterial de 100/80, un PO2 de 88 y temperatura 37. Laboratorio. Tiene leucocitosis, 19.000 leucocitos, hemoglobina tiene 10, plaquetas 90.000, creatinina 1.3, urea 14, glucosa 235, bilirrubina total 2 a predominio directo y las transaminasas elevadas moderadamente. Normales hasta 40, hasta en 260 y 310. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Coledocolitiasis, colititis aguda, pancreatitis aguda, colangitis aguda. Dolor en epigastrio irradiado hacia uno de los hipocondrios, náuseas, vómitos. En un paciente hay que pensar en pancreatitis aguda. ¿Cuál será el examen a solicitar para orientar el diagnóstico? Están en emergencia, viene este paciente, está con dolor que es intenso, el paciente se queja de mucho dolor, tienen que ponerle ustedes un analgésico. ¿Cuál será la forma de hacer el diagnóstico rápidamente? Tomografía, pedido de amilasa o lipasa sérico, ultrasonido de hígado y vías biliares con angioresonancia magnético nuclear. ¿Con qué hago el diagnóstico de pancreatitis rápidamente? Amilasa. Amilasa sérica que se eleva 3 veces el valor normal o lipasa que aumentan. No hay emergencia que se digne tener nombre de emergencia si no tiene dosaje de amilasa. Paciente con dolor, pidan amilasas que les va a confirmar. Después pedirán ustedes tomografía después de 48 horas. Nunca se pide inmediatamente porque hay que pedirlo con contraste. Podrán pedir con la angioresonancia, etc., etc. Pero lo primero es amilasa. Dolor abdominal intenso, que sospechen pancreatitis, amilasa. ¿Qué puntaje de Ramson tiene el paciente? ¿Qué cosa es el Ramson? ¿No? Es un puntaje pronóstico. ¿En qué se basa el Ramson? ¿Cómo se saca el puntaje? No se acuerdan. De acuerdo, primero, si el paciente sospechan que la pancreatitis es por cálculo, que es el 80% de la pancreatitis, es por un cálculo atorado en el colédoco, que al mismo tiempo dificulta la salida de las enzimas pancreáticas del páncreas y hay autodigestión. O es por ingesta copiosa de alcohol. Existen otras causas, pero las principales son o por un cálculo en la vía biliar o por ingesta de alcohol. Los puntajes de Ramson están basados en la edad del paciente, en si hay o no leucocitosis y cuánto hay, la glicemia del paciente, DHL y el aumento de las transaminasas. ¿Qué edad tiene este paciente? No se acuerdan. 56 años. Por lo tanto, este paciente
Si pensamos que es por cálculo, vamos a sospechar que es por cálculo, este paciente no se gana ningún punto por edad. Porque por cada una de estas cosas se gana un punto. Leucocitos tiene 18, por encima de 18.000 se gana un punto. Este paciente tiene 19.000 de leucocitosis, por lo tanto tiene un punto. La glicemia del paciente por encima de 220 se gana un punto. ¿Cuánto tiene glicemia? 235. Por lo tanto, el paciente se gana un punto o no. Se gana, tiene por encima de 220. DHL no se le ha hecho al paciente y tiene las transaminasas también elevadas. Tiene por encima de 250. O sea que este paciente tiene un Ramson de 4. Entre 1 y 3 es una pancreatitis leve. Más de 4 es considerada como severa, que tiene un porcentaje de mortalidad de cada 10, uno se muere. Y si es más de 6 puntos, el paciente tiene una alta mortalidad. Puede morirse hasta el 60% a veces de estos pacientes, hay que tener cuidado. Entonces este paciente es un paciente con un puntaje de Ramson de 4 a 6, que tiene una posibilidad de mortalidad y por lo tanto hay que estar muy, muy al tanto y cuidado del paciente. ¿Cuál es el tratamiento inicial de la pancreatitis? A. NPO, analgesia e inicio de dieta cuando haya cedido el cuadro. B. Antibiótico terapia, dieta blanda y corticoides. C. Dieta sin grasa, AINES y corticoides. D. Cirugía dentro de las primeras 24 horas. Lo primero que hacen cuando están ustedes en emergencia, viene un paciente, dolor en epigástrico irradiado hacia ambos hipocondrios. El paciente tiene sospecha de tener pancreatitis. El paciente tiene sospecha de que tenga coledocolitiasis o ha tomado alcohol en demasía y las amilasas están elevadas, lo ponen en NPO al paciente. Lo hidratan bien, bien hidratado, 4 litros de frente, porque el paciente ha vomitado, ha perdido electrolitos, así que bien hidratado, 4 o 5 litros a este paciente. Y si es leve o moderada, le iniciarán la dieta cuando el paciente, sus amilasas estén mejor, cuando el paciente no tenga dolor, que puede ser 4 días o 5 días. 4 o 5 días el paciente aguanta bastante bien si es eutrófico con hidratación por la vena. Si el paciente pasa más de 5 días y no come todavía porque tiene amilasas elevadas, hay que pasarle una sonda nasoyeyunal para alimentarlo gota a gota con dieta enteral, bypaseando al duodeno. Hay que meter la sonda hasta el yeyuno. Y si es una severa, hay que llevarlo a UCI al paciente para manejar su medio interno y ver si es que existen complicaciones, que hay muchas en el paciente. Pero básicamente lo que ustedes van a ver en emergencia cuando hagan su internado son pancreatitis entre leves y moderadas, y ni se les ocurra decirle al paciente que se va de alta y que vaya a comer a su casa, porque el paciente puede venir al día siguiente más complicado. Hay que poner en reposo al páncreas. Y el reposo al páncreas se pone no comiendo. Si el paciente no come, el páncreas no genera enzimas pancreáticas y por lo tanto se desinflama. Último caso. Paciente mujer de 63 años de edad con diagnóstico de cirrosis hepática por esteatohepatitis hace 1 año. Ingresa por presentar ascitis a tensión que le dificulta la respiración. En el examen físico, paciente orientada en tiempo, persona, discretamente desorientada en tiempo y espacio, no tiene flapping el paciente, las escleras están ictéricas, tiene ascitis a tensión, leve edema de miembros inferiores, bilirrubina total en 2.6, albúmina sérica en 3.4 y NR en 2. ¿Qué puntaje tiene la paciente en la escala de Child-Plag? El puntaje de Child es el más utilizado en el paciente cuando ustedes estén en emergencia y vean a un paciente que tiene cirrosis y entra a emergencia porque está complicado, que tiene una de las complicaciones de la cirrosis, tiene el paciente 2 complicaciones. ¿Cuáles son las 2 complicaciones que tiene? Ascitis
y encefalopatía. Solamente le falta que haga hemorragia digestiva por ruptura de varices esofágicas o peritonitis bacteriana espontánea. Son las 4 complicaciones del cirrótico. Ascitis, encefalopatía, hemorragia digestiva por ruptura de varices esofágicas o peritonitis bacteriana espontánea. Ese paciente tiene 2. Si ustedes persisten en ser médicos y van a hacer su internado, van a encontrarse con pacientes que van a la emergencia por cirrosis complicada. Y para hacer la tipificación del paciente usamos el puntaje de Child. Y como ustedes viven en la época moderna y son ustedes pertenecientes a la generación de los millennials, no les gusta pensar mucho, entonces agarren sus celulares y busquen la escala de Child, así como está la doctora con su celular, ya está buscando ya la escala de Child y es bien fácil. Alimentan al programa, le ponen y le salen los puntos, ustedes no tienen ni que sumar. Ya 2 más 3, ya no tienen que pensar, sale de frente el puntaje. Ahí está el puntaje de Child como se hace a la antigua, pero ahora después pueden buscar en sus celulares el puntaje de Child y lo pueden incluso tener como un apps para que salga el puntaje inmediatamente. 1 punto, 2 puntos y 3 puntos va por la bilirrubina. Si la bilirrubina está por debajo de 2, 1 punto. Si la bilirrubina está entre 2 y 3, 2 puntos. Más de 3 puntos, se gana 3. Más de 3 es 3 puntos. Si la albúmina está mayor de 3.5, albúmina sérica me refiero, el paciente tiene 1 punto. Si tiene entre 2.8 y 3.5, 2 puntos. Si tiene menos de 2.8, 3 puntos. El INR, si está el INR menos de 1.7, entre 1.7 y 3 y más de 2.3, tiene 1, 2 o 3 puntos. La ascitis, si está ausente, 1 punto. Si es leve o si es moderada o severa o refractaria, 3 puntos. Si tiene el paciente encefalopatía, ausente, 1 punto. Si es grado 1 o grado 2, 2 puntos, grado 3 o grado 4. Para empezar, este paciente tiene ascitis severa, ahí nomás son 3 puntos. Este paciente tiene encefalopatía, ¿qué grado de encefalopatía tiene? 1, 2, 3 o 4. Tiene grado 1 este paciente, porque no tiene flapping. En la historia estaba sin flapping. Grado 1 es desorientado. El paciente no sabe cómo se llama, no sabe dónde está, pero sin flapping. Grado 2 es lo mismo, un poco más profundo, pero con flapping. Grado 3, el paciente está bien desorientado y tiene flapping o lo va perdiendo. Y grado 4, el paciente está en coma, ¿no? Este paciente tiene grado 2, por lo tanto tiene 2 puntos. Y es así como ustedes establecen el Child A, B o C. Si tiene 5 o 6 y 6 puntos, es A. Si el paciente tiene 7, 8 o 9, es B. Y si el paciente tiene más de 10 puntos, este paciente tiene Child C. ¿Y esto para qué? Porque es un pronóstico. La supervivencia al cabo de un año en los pacientes con Child A están prácticamente compensados. Es la supervivencia 100% que baja después de 2 años a 85%. Si es grado B, tiene al año 81% de sobrevivencia, 57% a los 2 años. Y si es grado C, que está hasta las cachangas, este paciente tiene 45% de posibilidades de morirse en los próximos 12 meses y 35% de posibilidades de morirse en los próximos 2 años. Para eso sirve el Child. ¿Cuál es el siguiente paso? Empezar furosemida 40 miligramos vía oral diario más espironolactona 200 miligramos vía oral, paracentesis evacuatoria, dieta sin sal o restricción de proteínas. Todos ellos pueden hacerse para ascitis, pero ¿cuál es el que toman o hacen inmediatamente? Paracentesis. Paracentesis evacuatoria porque tiene restricción respiratoria. El paciente no puede respirar bien, entonces tiene que sacarle 5, 6, 7, 8 litros. Y eso lo van a hacer ustedes como internos. Al interno siempre le mandan a hacer paracentesis. ¿Por qué? Porque dura 3 o 4 horas saliendo el líquido por ahí. Y acuérdense que si ustedes van a sacar más de 5 litros,
tiene que colocarle albúmina al paciente. Si no, al paciente lo colapsan o hace después una insuficiencia hepatorrenal. Tiene que colocar un frasco de albúmina por cada litro que saquen al paciente. Son 8 gramos más o menos. Eso tiene que revisarlo. ¿Cuál es el tratamiento de la encefalopatía? Restricción de proteínas, lactulosa 30 mililitros TID, rifaximina 200 miligramos TID o todas las anteriores. La lactulosa es una buena posibilidad. El problema en la lactulosa es que da muchos gases la lactulosa. Ahora se está usando más, en lugar de lactulosa, rifaximina, que es un antibiótico que esteriliza el colon, porque el problema está en las bacterias que hacen que haya más producción de ácido nítrico, de NH4, de amonia, que es la que pasa a la barrera hematoencefálica y ocluye o compite con los neurotransmisores y la encefalopatía. La lactulosa la usamos bastante cuando el paciente está estreñido. Si el paciente está estreñido, se le da lactulosa, 30 mililitros, para 2-3 veces al día para que evacúe. No es bueno que el paciente cirrótico sea estreñido, porque mantiene muchas bacterias. Si usan rifaximina, la pueden usar también, se usa bastante ahora, y definitivamente hay que restringir las proteínas, porque los pacientes, las proteínas tienen en su fórmula nitrógeno, y el nitrógeno se convierte en NH3 y NH4 en amonia, y es el sustrato, la proteína para que ascienda al cerebro y de la encefalopatía. Los pacientes con cirrosis, con encefalopatía, debe reducirse la cantidad de proteínas. Si lo normal es 1 gramo por kilo de peso, 60, 70 gramos que comemos nosotros de proteínas, o deberíamos comer, se reduce a la mitad. Y sobre todo proteínas de alto valor biológico, que son las provenientes del reino vegetal y no del reino animal. O sea, estos pacientes hay que suspenderles carne en todas sus formas y preferirles que coman trigo, menestras, vegetales, que son mucho más tolerables. La única proteína que se acepta del reino animal que van bien en los pacientes con cirrosis es la proteína de la leche. La proteína, la caseína, es más o menos bien tolerada, ¿no? Pero son pacientes que hay que disminuir la cantidad de proteína, sobre todo de origen del reino animal. Creo que ahí llegamos.